'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 14. Vamos a iniciar una nueva sesión, un ratito de reflexión sobre el texto de la bienaventuranza de San Mateo, que ya iniciamos en la sesión pasada, y vamos a continuar con la introducción. Este texto es tan denso, tan rico, que merece una larga introducción. Cuando nos metamos en el texto, vamos a ver la importancia de esa introducción que estamos tratando de hacer. Quisiera hablar hoy o presentarles lo que podríamos llamar como criterio de interpretación de las bienaventuranzas. No se vaya a pensar que lo que vamos a hacer es un estudio bíblico muy serio, muy detallado de las bienaventuranzas. No, yo no creo que un programa así se trate de hacer como una especie de curso bíblico. O sea, esa no es mi intención. Eso se puede hacer desde luego. Y con las bienaventuranzas hay que tratarlo de la forma más seria posible. Tampoco se puede ahí inventar cualquier cosa, no. Pero mi interés no es solamente el aspecto teórico, bíblico, exegético, sino darle a las bienaventuranzas una interpretación también de tipo espiritual. Es decir, cómo nos ayudan a vivir mejor nuestra vida cristiana hoy día. No bastaría, para mí no bastaría una explicación que se puede dar en cualquier momento, pero que no aterriza en la realidad nuestra cristiana de cada día. Hablando de esos criterios de interpretación, yo creo que ya anticipé cuando les dije que era necesario aclarar ese término de bienaventurado. Y terminábamos la sesión anterior diciendo que se puede entender como bienaventurado el justo, el que es realmente santo a los ojos de Dios, porque cumple la voluntad de Dios, y en el caso concreto del cristiano, porque vive según la persona misma de Jesucristo y según lo que Él enseñó. Cuando se trata de interpretar las bienaventuranzas, hay que tomar en cuenta mucho el contexto de lo que se está leyendo. Y hoy día, la exégesis bíblica, la interpretación de la Biblia, insiste mucho sobre ese contexto. No basta leer el texto, hay que tratar de entender también el contexto. Ahora, es lógico que hay un contexto inmediato, que en el caso de las bienaventuranzas, el contexto inmediato es el sermón de la montaña, el sermón del monte. Es en esa luz que hay que leerlas. Si allí mismo se encuentra esa síntesis del Evangelio, es lógico que hagamos recurso al sermón del monte para descubrir cómo están contenidas o no en él estas bienaventuranzas. Si hablamos del resto, del sermón del monte, habría que hablar y hay que hablar del Evangelio todo. Y si hablamos del Evangelio hay que hablar de los Evangelios, porque no es uno solo, sino que son 4. Entonces un contexto menos inmediato serían los Evangelios mismos. Pues hay que tomarlos en cuenta de alguna u otra manera. Tenemos que estar seguros de que lo que está enseñando el Señor en las bienaventuranzas, está de una u otra forma expresado
en alguno o en todos los varios evangelios. ¿Por qué? Porque se trata de confrontar las bienaventuranzas con el resto de las enseñanzas del Señor. ¿Y dónde las encontramos? Pues como más directas o más frescas, las encontramos en el Evangelio mismo, en los Evangelios. Hay que hablar de varios. Sin embargo, el contexto mediato es todo el Nuevo Testamento. Hay que recurrir a San Pablo, hay que recurrir a los Hechos de los Apóstoles, hay que recurrir al Apocalipsis y ver las bienaventuranzas en ese contexto más amplio, que en este caso llamaríamos mediato, ya no es como tan inmediato como el Sermón del Monte. Y si se quiere un contexto todavía más amplio, contexto mediato todavía más amplio, hay que hablar de la Escritura toda. Si las bienaventuranzas no pueden estar en contradicción con enseñanzas de la Sagrada Escritura. Es ilógico pensar que el Señor Jesucristo iba a enseñar algo en el Nuevo Testamento, digamos así, si Él se estaba poniendo a sí mismo en contradicción con las enseñanzas, por ejemplo, de los profetas, con las enseñanzas de los libros de la sabiduría. El contexto mediato más amplio de las bienaventuranzas es toda la Sagrada Escritura. En un estudio, en unas reflexiones como estas, es comprensible que no podamos meternos en toda una serie de textos que son además interminables, por decir así, de toda la Sagrada Escritura, no. Es lógico que recurramos de forma más inmediata al contexto inmediato. Ahora no es ese o no son esos los únicos criterios de interpretación. Las bienaventuranzas tienen que ser leídas a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. No eran los padres de la Iglesia, como no somos tampoco nosotros hoy día, quienes vamos a inventar qué es lo que significan las bienaventuranzas. Hay que irse a la enseñanza de la Iglesia, lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Hay que irse a la tradición de la Iglesia. La Iglesia tiene 2000 años de tradición. Y durante todos esos siglos se han ido comentando las bienaventuranzas. Para no andar muy lejos, el Papa Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, hace un comentario de las bienaventuranzas. Y como él han hecho comentario de las bienaventuranzas cualquier cantidad de padres de la Iglesia y de maestros de la espiritualidad cristiana, por docenas y por centenares son los comentarios de las bienaventuranzas. Bueno, pues a esa luz de la enseñanza de la Iglesia, magisterio, tradición de la Iglesia, hay que interpretarlas, las bienaventuranzas hoy día. No cualquiera que aparezca allí diciendo lo que quiera, que las bienaventuranzas significan esto, significan lo otro, hay que creerle, sino que tiene que demostrar que está en profunda comunión con lo que enseña la Iglesia. Y la Iglesia no puede estar enseñando nada sustancialmente diferente de lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo. Además de eso, de ese recurrir a la doctrina de la Iglesia, de su tradición, las bienaventuranzas tienen que ser entendidas a la luz de aquellos que son quienes las reciben. Es decir, el ser humano es un criterio de interpretación de las bienaventuranzas.
una enseñanza tan importante como ellas, como son estas bienaventuranzas, no pueden tampoco estar en contradicción con lo más profundo del ser humano. Ya decíamos que son respuestas a los grandes interrogativos y a los grandes desafíos de la vida humana. Pues hay que tomar en cuenta la psicología humana. Bastante nos enseña hoy día y nos ha enseñado a través de los siglos, los últimos siglos, la psicología. De manera que, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo se comporta generalmente ante esos desafíos? ¿Cómo se debiera comportar casi por sentido común? ¿O es que el Señor Jesucristo está inventándolo todo? Ya porque es Hijo de Dios, Él está inventando todo. No. Él forma parte de una humanidad. Esa humanidad tiene sus años, sus siglos de experiencia. A través de esos siglos ha adquirido una cierta sabiduría. Y entonces las bienaventuranzas no pueden estar en completa contradicción con aquello que es lo más íntimo, lo más cierto, lo más profundo, lo más auténtico del ser humano. Están en contradicción con todo aquello que es inauténtico, que no es verdaderamente humano, que al contrario destruye la dignidad humana. Eso sí, pero con lo más sano y puro y auténtico y genuino del ser humano, las bienaventuranzas no pueden estar en desacuerdo. En otras palabras, queremos entender bien las bienaventuranzas. Tenemos que tratar de entender bien lo que es el ser humano. Queremos entender a Jesucristo. Jesucristo fue plenamente humano, aunque si no solamente humano, pero fue plenamente humano, eso lo afirma la Iglesia. Pues entre más entendamos el ser humano, más y mejor vamos a entender la persona del mismo Cristo. El último criterio que yo doy para la interpretación de las bienaventuranzas es precisamente la persona del mismo Cristo. ¿Qué quiso Él decir? ¿Qué quieren decir las bienaventuranzas? Hay que irse a la vida de Cristo. Si quiere decir eso, habría que demostrar cómo Él lo vivió en su vida. Ya no solamente cómo lo enseñó. Podemos demostrar que sí, que lo enseñó, que lo dijo. No. Hay que demostrar cómo Él lo vivió en su vida. El último criterio, el más importante de interpretación de las bienaventuranzas, es la persona y la vida misma del Señor Jesucristo. Ahí sí que no tenemos engaño. ¿Qué quiso decir? Quiso decir lo que quiso decir con su vida. No con sus palabras, sino con su vida. Yo les ofrezco eso como algunos criterios de interpretación de las bienaventuranzas. Quisiera pasar a otro subtema, digamos así, dentro del tema de la introducción, que es el de cómo se estructuran las bienaventuranzas en el texto de Mateo, y cómo esa estructura en que están hechas puede ayudarnos a entender lo que realmente son y lo que realmente dicen. No tenemos otros medios aquí sino una palabra hablada para presentarlo un poco más gráficamente, porque es importante entender la estructura en que están escritas esas bienaventuranzas. San Mateo presenta 8 bienaventuranzas. Ya dijimos que van en el capítulo 5 de San Mateo, de los versículos 3 al 12. Es más, las 8 bienaventuranzas están contenidas entre el 3 y el 11. ¿Por qué? Porque el 12 es una ampliación, un comentario del versículo 11. Pero ¿cómo están estructurados esos 11 versículos? O más bien, no son 11, son 8, en que aparecen las 8 bienaventuranzas. Hay una primera bienaventuranza, que es aquella de la
bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza es única, en el sentido de que introduce a las demás y las contiene. Ya allí, en el pobres de espíritu, o si ustedes quieren pobres en el espíritu, ya están contenidas todas las demás bienaventuranzas. Y dice, como segunda parte, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otra bienaventuranza, y es la octava, que le hace como eco a esta primera. Tanto así que la segunda parte repite lo que dice la primera. ¿Y cuál es esta bienaventuranza? La persecución por causa de la justicia. ¿Y cuál es la segunda parte? Porque de ellos es el reino de los cielos. Eso nos hace recordar a la primera. La primera y la octava son como los dos extremos de una misma realidad, de una misma pieza, digamos así. Dejamos para explicar después otros detalles sobre cada una de ellas, la primera y la última, digamos, la primera y la octava. ¿Qué pasa con las otras intermedias? La propuesta que yo hago, y creo que eso da mucha luz a la interpretación de las bienaventuranzas, es tomar la segunda, tercera y cuarta como bienaventuranzas pasivas. Y ojo con esa palabra, porque se puede entender muy mal eso de pasivas, ya lo explico. Y las tres que siguen, que serían la quinta, sexta y séptima, como bienaventuranzas activas. Las tres primeras, dejando la primera y la última parte, la segunda, tercera y cuarta, como bienaventuranzas pasivas, y quinta, sexta y séptima, como bienaventuranzas activas. Si nosotros tomamos el conjunto de esas, digamos así, tomamos la estructura de las bienaventuranzas, ya mucho se nos va a iluminar, porque van a ir cada una desenredando, por decir así, y revelándonos lo que cada una de ellas quiere decir. ¿Por qué le llamamos bienaventuranzas pasivas a las tres primeras que ya mencioné? Porque se refieren a actitudes interiores que el Señor Jesucristo pide de sus discípulos y cómo se deben confrontar, cómo se deben comportar o cómo deben reaccionar ante ciertas situaciones concretas de la vida. Así se comporta un cristiano. Pero lo hace sobre todo con actitudes. Y como actitudes son disposiciones interiores. Y es por eso que le llamamos pasivas. No son pasivas en el sentido a veces peyorativo que nosotros usamos, con que nosotros usamos la palabra, no. Son tan activas como las otras tres. Pero son pasivas en ese sentido. Son disposiciones interiores con las cuales el cristiano responde a ciertos retos de la vida. Las otras tres las llamamos activas, ¿por qué? Porque se refieren a acciones concretas que el cristiano toma delante de otros interrogativos y de otros desafíos de la vida, que requieren ya no solo una actitud interior, requieren una acción concreta. La vida cristiana no está hecha solamente de actitudes interiores. La vida cristiana está hecha también de acciones concretas que se realizan para dar respuesta a situaciones, problemas, interrogativos, en fin, desafíos de la vida. En ese sentido,
la segunda, tercera y cuarta le llamamos pasivas, la quinta, sexta y séptima le llamamos activas. Cuando expliquemos cada una de ellas, es importantísimo para su interpretación darnos cuenta dónde estamos. Si no hacemos esto, corremos el peligro, como ustedes leerán muchos de los comentarios de las bienaventuranzas, de que todas las bienaventuranzas se refieren a lo mismo, o todas dirían casi que lo mismo. Y eso no es cierto. Si todas dijeran lo mismo, ¿para qué tenemos 8? Cuando una bastaría. Si no hacemos esta distinción bien clara, no vamos a poder descubrir a qué se refiere cada una de ellas, a qué desafío responde cada una de ellas. Entonces, tomémoslo en cuenta cuando vayamos desarrollando las bienaventuranzas. Y paso precisamente a eso que estaba diciendo últimamente, que es muy importante cuando estamos desarrollando las bienaventuranzas, fijarse en la doble estructura que tienen. Tienen una primera parte, que es el enunciado de un principio de vida, declarando bienaventurados a esas personas, y una segunda parte que da la razón del por cual son bienaventurados y da una serie de bendiciones, si ustedes quieren, de frutos, de consecuencias que recibirá aquel o aquella que cumpla esa determinada bienaventuranza. Ya lo dije antes, la primera parte de la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, la primera parte. La segunda, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la que llamaríamos la segunda. Y así tienen todas las 8. Hay que fijarse en las dos partes para entender lo que quiere decir esa bienaventuranza concreta. ¿Qué dice la primera parte? ¿Qué enuncia? ¿Y qué dice o qué promete la segunda parte? Tampoco podrían estar en contradicción entre ellas. Se supone que es una sola frase, que tiene lógica, tiene sentido en sí misma. No que se están contradiciendo entre sí. Como tampoco se contradicen con las demás. De lo contrario, las bienaventuranzas no tienen una lógica interna. Y la explicación que vamos a tratar de dar es que tienen una lógica interna muy profunda, que revelan toda la riqueza de su significado. Y la otra cosa que es muy importante para la interpretación de las bienaventuranzas, pero que se refiere más que todo a la estructura, es que hay que tratar de responder en cada una por lo menos a 3 preguntas. Y quisiera que tomen eso muy en cuenta. Y lo voy a estar repitiendo porque en cada una de ellas vamos a estar haciendo el mismo ejercicio. ¿Y cuáles son las 3 preguntas? La primera que hay que preguntarse es, ¿cuál es el asunto de esa bienaventuranza? Es decir, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A qué problema, a qué desafío concreto de la vida se refiere esa bienaventuranza? Si no sabemos responder a eso, diremos que se refiere a esto, que se refiere a aquello, y resulta igual que la segunda, y resulta igual que la tercera, y todos tratan lo mismo. Entonces, como dije antes, ¿para qué hay 8 si con una bastaría? O se hace una confusión tal que después ya uno no sabe cómo desenredar el asunto, puesto que ya se enredó desde el momento en que no supimos a qué se refiere en concreto cada bienaventuranza. La segunda cosa que hay que descubrir en la bienaventuranza es cuál es la respuesta que da el cristiano a ese desafío. Contiene por una parte el desafío y hay que aclararlo, hay que decir cuál es el tema, cuál es el asunto de esa bienaventuranza concreta. Y segundo, cuál es la respuesta que da un cristiano, un seguidor de Jesucristo, a ese problema concreto. Segunda.
Y la tercera pregunta que hay que hacerse, que hay que responder, es ¿cuál es la bendición que se recibe? ¿Qué es lo que se promete a la persona que cumple ese particular espíritu que se pide en esa bienaventuranza? Repito las tres preguntas, esos aspectos son importantísimos para cada bienaventuranza. Primero, aclarar, definir cuál es el tema, cuál es el asunto de que se trata en ella, y es diferente a todas las demás. Segundo, cuál es la respuesta que se pide al cristiano, que el Señor Jesucristo pide al cristiano en ese problema concreto. Y tercero, cuál es la bendición que se promete, y podríamos decir incluso, ¿y cuándo se promete? Porque ahí está también el problema de lo que nos acusaban, que yo decía antes, en la primera sesión, que se nos acusan de estar prometiendo bienaventuranzas en una vida futura, que el cristianismo no sería para esta vida, sino que sería para resolvernos la vida futura, lo cual es totalmente falso. Las bienaventuranzas son una respuesta para que nosotros la vivamos hoy. Si la vivimos hoy, vamos a recibir una serie de bienaventuranzas que llegan hasta la vida eterna. Eso sí, porque ahí recibiremos el premio definitivo. Pero son bendiciones que se reciben ya desde ahora. Son promesas que se hacen ya para esta vida, a quien viva realmente el espíritu de las bienaventuranzas. Entonces, en concreto, ya estamos llegando al final de esta segunda sesión. Tenemos que tomarlas, yo decía, no como un estudio en el sentido estricto, no, en el sentido estrictamente exegético, científico. No, trataremos de ser lo más exactos que se pueda, pero queremos ir más allá de eso. Pero lo que quiero decirles es, hay que tomarlas muy en serio. Hay que meterles cabeza, como dice el dicho. Hay que quebrarse un poquito la cabeza, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, para descubrir qué es lo que cada una de ellas nos enseña y también lo que nos pide. De lo contrario, la vida del Señor Jesucristo sería casi vana para nosotros y la vida cristiana sería inútil. Tantos cristianos no valoramos el ser cristianos. Prácticamente vivimos de una manera que no nos diferencia para nada de cualquier otro que no sea cristiano. Entonces, en las bienaventuranzas marca una diferencia. Marcan, si se quiere, un límite entre aquel que quiere vivir como verdadero seguidor de Jesucristo o aquel a quien eso le importa nada. Él vive como le dé la gana y ser cristiano o no ser cristiano le da lo mismo. No, ese no es el caso de un verdadero cristiano. Pedimos al Señor, ahora que nos despedimos de ustedes, pues que nos dé esa luz para poder entender mejor estos textos tan importantes y después que a cada uno de nosotros nos dé el deseo de estudiar y meditar y quebrarnos un poquito la cabeza con cada una de las bienaventuranzas. Muchas gracias de nuevo a Canal 14 y a todos ustedes por la paciencia en escucharnos. I am yours, and you